Hermanos, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sean cada uno de los corazones de nuestros hermanos. Estamos nuevamente reunidos delante de la presencia del Señor, acá con nuestros hermanos, acercándonos un poco más al testimonio de la palabra del Señor, palabra que nos edifica, palabra que nos exhorta, palabra que nos instruye, palabra que nos da a conocer el carácter de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia da testimonio acerca de una persona. Desde el libro de Génesis, Apocalipsis, es el testimonio del Hijo de Dios, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, en la economía neotestamentaria, nos damos cuenta que las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento son enseñanzas para nosotros en este tiempo, hermanos. Amén. Entonces, hoy vamos a considerar un aspecto que nuestro querido hermano Pablo compartió a las iglesias, a la iglesia en Corinto en su momento, y quedó como registro para nosotros aquí en la palabra del Señor, para que nosotros consideremos este aspecto, ¿cierto?, acerca de la vida del Señor y de su trabajo en el corazón de cada uno de nosotros, en el cada uno de la iglesia. Pero vamos a empezar a mirar primero desde Éxodo una figura bien importante para que la comparemos ya con la revelación del Nuevo Testamento, ¿cierto? Recuerde que el tabernáculo de reunión era un lugar donde Dios quería tener comunión con el hombre. Dios quería acercarse al hombre. Dios quería vivir en medio del hombre. Para eso Dios le dio espíritu al hombre, Adán. ¿Para qué? Para que Dios morara y residiera y viviera en el espíritu del hombre. Ese es el lugar y la morada de Dios. Y Dios empezó a tipificar eso con el tabernáculo de reunión. En el desierto le pidió a Moisés y le dijo que hicieran un tabernáculo con ciertas medidas. Cuando nosotros leemos el tabernáculo, siempre vamos a encontrar una cosa bien particular. Nos habla del Hijo de Dios. En muchos de los aspectos nos habla de la obra del Hijo de Dios de una manera tipológica o alegórica. Pero no solamente está dando testimonio del Hijo de Dios, sino también da un testimonio acerca del trabajo que está haciendo el Espíritu Santo en el corazón de la iglesia. Y es tipificado precisamente por esta obra del tabernáculo de reunión. Entonces, quiero llamar la atención en Éxodo, si ustedes miran el 30, del 22 en adelante hasta que termina ese capítulo, habla de dos aspectos: el ungüento y habla del incienso. Cómo tenía que prepararse el ungüento y cómo tenía que prepararse el incienso delante del Señor. Entonces queremos llamar la atención, por causa del tema que vamos a compartir, queremos llamar la atención al versículo 34 de Éxodo 30. Versículo 34 de Éxodo 30. Amén, hermano, ¿lo tenemos? Listo. Dijo además Yahvé a Moisés. O sea, ¿por qué además? Porque ya le había dicho algo relacionado con el ungüento, cómo era la composición del ungüento en la casa de Dios, en el tabernáculo. Dijo además Yahvé a Moisés: toma especies aromáticas, y ya le va a empezar a explicar cuáles. Estacte, ¿cierto?, que es una resina aromática, y una uña aromática, que es una concha de moluscos, y galvano, que es una resina también utilizada para dar aromas, e incienso puro de todo en igual peso. El hermano Mackintosh, en su comentario al Pentateuco, él ve en esto una figura de la obra de nuestro Señor Jesucristo cuando dice: todo de igual peso. Nuestro Señor Jesucristo en los días de su carne fue una persona que, aunque era hombre, era completamente Dios, ¿cierto? Y aunque era hombre y estaba limitado en su humanidad por el espacio-tiempo, seguía siendo Dios, ¿cierto? Él nunca dejó de ser Dios. Entonces, cuando dice todo de igual peso, se refiere a las perfecciones del Señor Jesucristo. Todo en una igual medida, ¿cierto? Y harás de ello un incienso, un perfume, según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo.
La Biblia textual, acá la tenemos, donde dice bien mezclado es salado. Tenía que salarse los perfumes para producir lo que se conocía como el incienso aromático. Tenía que ser puro y tenía que ser santo. Entonces, naturalmente, que esto nos habla primeramente de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que el incienso produce un aroma, el incienso produce un olor, ¿cierto? Y en el tabernáculo de reunión había un lugar llamado el altar de los perfumes o el altar de los inciensos, dependiendo de la traducción. Y ahí se tomaba un puñado de todo este incienso y se echaba. Cuando se echaba, subía un humo. Y por la revelación de la economía neotestamentaria del Nuevo Testamento, entendemos nosotros que es en parte, hace referencia a las oraciones que se presentan al Señor. Pero por la economía del Antiguo Testamento entendemos que son cosas que agradan el corazón de Dios. Ustedes recuerdan Noé cuando sale del arca y dice que ofreció un sacrificio. ¿Y qué dice entonces la Escritura? Subió como olor fragante a Yahvé. ¿Sí me entiendes? Entonces eso también habla de lo que Dios recibe como grato a su corazón. Hermanos, no nos engañemos. No hay nada más que alegre el corazón del Padre que su Hijo. Cualquier cosa que nosotros hagamos debe ser por Jesucristo. Si no está involucrado Jesucristo, el Padre no lo acepta como olor fragante, hermano. ¿Por qué? Porque lo único agradable delante del Padre es su Hijo. ¿No dice la Escritura? Este es mi Hijo amado, ¿en quien qué? Me complazco. ¿Sí me entiendes? Entonces, en el tabernáculo de reunión existía esto que se llamaba el incienso, que se utilizaba en el templo y en el tabernáculo, que naturalmente la Escritura es muy amplia, hablando acerca de este tema del incensario, del incienso y del altar de los inciensos. Entonces, por causa de que el tema es muy amplio, vamos a tratar de reducirlo un poco. Entonces, teniendo ese texto presente acerca de la composición, que eso está hablando de la obra de Jesucristo, que es lo que sube como olor fragante al Padre, vamos entonces a complementar este asunto que habla de lo mismo en 2 de Corintios. Vamos a ir a 2 de Corintios y que va a ser el texto base que vamos a utilizar. Márquelo porque vamos a volver muchas veces a ese texto. 2 de Corintios, capítulo 2. Vamos a leerlo desde el versículo 12. Segunda de Corintios 2, versículo 12. La epístola a los Corintios, la segunda epístola, es quizás la epístola donde más se conoce uno la personalidad de Pablo. Muy claramente el Espíritu Santo permitió que en esta epístola se conociera cómo era el carácter del apóstol Pablo, cómo amaba, cómo quería, cómo percibía las cosas, y cuando escudriñamos esta epístola conocemos mucho de la persona del apóstol Pablo. Naturalmente que conocemos el trabajo que hizo el Espíritu Santo en el corazón de Pablo. Entonces queremos leer, vamos a leer el 12 para tomarles el contexto. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puertas en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿Sí? Verso 14. Y ahí donde vamos a centrar y vamos a conectar con lo que estábamos iniciando en el tabernáculo de reunión, que era el incienso. Mas, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Voy a leer este mismo versículo de la Biblia textual, también es una buena traducción. Quiero leer ese mismo versículo porque nos añade un aspecto más que de pronto en Reina y Valera 60 no lo encontramos. 2, versículo 14.
Pero gracias sean dadas a Dios, quien siempre nos hace triunfar en el Mesías, en Cristo, y por medio de nosotros manifiesta la fragancia de sí mismo en todo lugar. ¿Sí ven la diferencia? En la Biblia, la palabra que tiene el hermano ahí dice manifiesta el perfume. ¿Sí? Vamos a leerla. Veámosla acá para mirar varias versiones. Demos gracias a Dios, quien por medio de Cristo nos lleva siempre en su desfile triunfal. Y ahorita vamos a empezar a explicar por qué. A través de nosotros esparce por todas partes el conocimiento acerca de Él, como si fuera una suave fragancia. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a mirar dos aspectos de este versículo que es muy importante para la vida cristiana. Hermanos amados, el Espíritu Santo tiene un trabajo de llevar a que la iglesia sea vencedora en Cristo. Mire lo que dice el texto. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, ¿qué dice? En Cristo Jesús. La palabra griega para triunfo viene del latín triumphus, ¿cierto? Habla acerca de la victoria. Entonces vamos a mirar dos aspectos de este versículo único. Primero, nos lleva siempre en triunfo. Esa palabra griega aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento. Aparece nuevamente en Colosenses 2:15, donde dice que el Señor venció y triunfó contra los principados y potestades. Esa es la misma palabra griega que aparece acá, donde dice triunfo, y aparece solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros miramos la historia del primer siglo y sobre todo de los romanos, entendemos entonces Pablo a qué se está refiriendo en ello, a esto que está hablando acá. Primero, está hablando acerca de que Cristo lo venció a él. El Señor primero venció a Pablo. ¿Cuándo? Camino a Damasco. Y eso me recuerda a lo que ha dicho Jeremías. Señor, has sido más fuerte que yo. ¿Cierto? Camino a Damasco, el Señor asió a Pablo. ¿Cierto? Entonces aquí Pablo presenta a Cristo Jesús como un triunfante. ¿Sobre quién? Cuando sumamos la Biblia, sobre el diablo, sobre el pecado, sobre la muerte, incluso sobre el alma y el espíritu del hombre. Para Pablo, Jesucristo era alguien que había triunfado en su corazón. Y la figura es la siguiente. Cuando los romanos, en este caso por ser el primer siglo, iban a la guerra, cuando ellos volvían victoriosos, ellos iban todos los triunfantes delante en caballo, recibiéndolos como grandes héroes, y de atrás venían todos los que habían sido derrotados, ¿cierto? Y la figura eso lo pueden encontrar en comentarios como el de A.T. Robinson, donde habla acerca de que en el momento se utilizaban unas guirnaldas, que eran unas coronas de rosas, o depende de la que se utilizara, y ellas soltaban un olor, ¿cierto? El olor era un olor de triunfo, ¿cierto? Y ahorita vamos a mirar los dos aspectos que produce ese olor. Entonces Pablo iba como uno que había triunfado en Jesucristo. El Señor Jesucristo triunfando y Pablo juntamente con él como aquel que había triunfado en Jesucristo. Entonces la vida cristiana, hermanos, el Espíritu Santo está trabajando para que esto que dice acá pueda ser llevado a la realidad del corazón. El Espíritu Santo, la normalidad del Espíritu Santo es que todos los creyentes seamos vencedores. Esa es la normalidad. Quiere decir entonces que si no somos vencedores, ¿qué sucede? Hay una anormalidad. No es normal que un creyente no sea vencedor, porque la normalidad del Espíritu Santo desde el interior es llevar al creyente a que venza el pecado, a que venza el mundo, a que resista al diablo y a que niegue la vida del alma. Hablamos de esa manera porque son los términos que utiliza la Biblia. La Biblia no nos dice que hay que vencer el pecado. La Biblia nos dice que hay que vencer el mundo. La Biblia no nos dice que hay que vencer el diablo. La Biblia nos dice que hay que resistir el diablo. La Biblia no dice que hay que vencer el yo. La Biblia dice que hay que negar el yo. ¿Sí?
Naturalmente que son términos que son muy sinónimos, pero el Espíritu Santo va a llevar a la iglesia en expresión a que sea triunfante. ¿Por qué? Porque lo hablamos en esta semana. ¿Cuál es la posición de la iglesia? En Cristo. Eso es fundamental. Nosotros como creyentes debemos entender esa palabra tan importante, en Cristo. ¿Sí? Cuando no vemos la expresión de esa posición, entonces hay un problema en medio de nuestros corazones, ¿cierto? Pero nosotros estamos en Cristo y Dios va a llevar a la iglesia en triunfo. Nos lleva un presente siempre en triunfo. Entonces Pablo ve de esa figura, cuando los romanos venían en triunfo, ve en esa figura algo en que la iglesia debe introducirse. Naturalmente que no es por esfuerzo propio. Todo está sujeto ¿a qué? A la fe. Hermano, tú empezaste la vida cristiana en fe, ¿cierto? Todos la empezamos en fe. Hermano, el fin de nuestra vida cristiana sigue siendo lo mismo. Sigue siendo ¿cómo? En fe. La fe es necesaria para todos los estadios de la vida cristiana. Para el pasado se necesitó, es necesaria para el estadio presente, se necesita la fe. Entonces nosotros no vencemos en base a nuestro esfuerzo, sino que nosotros nos colocamos sobre algo que ya sucedió, sobre lo que Cristo ya hizo. Hermanos, Cristo en la cruz dijo, tetelestai, todo está pagado. Consumado es, dice en Reina y Valera 60. Esa palabra significa que todo está pagado, que no se debe nada. Entonces Cristo venció todas las cosas. Nosotros estamos en Cristo. Y cuando Cristo vence la muerte, nosotros lo vencimos juntamente con Él. Cuando Cristo vence el diablo, nosotros lo vencimos juntamente con Él. Esa es la posición de la iglesia. El Espíritu Santo va a trabajar a que nosotros tengamos la realidad de eso. De que la iglesia va a ser llevada en triunfo en todo momento, hermano. ¿Sí? La primera parte. Ahora, vamos a mirar una figura del Antiguo Testamento muy rápido acerca de un vencedor. Muy rápido para entender esta primera parte, que nos lleva en triunfo constante. Vamos a ir a Josué, capítulo 12, en el Antiguo Testamento. Vamos a resumir. Salieron muchos israelitas hacia la tierra prometida. Y había una particularidad de todos esos israelitas que salieron en el desierto. ¿Cuál? No tenían fe. Esa era la particularidad de ellos. ¿Por qué lo sabemos? Por el libro de Hebreos. Hebreos nos dice claramente que ellos no acompañaron la palabra ¿con qué? Con fe. La escucharon, pero no la acompañaron con fe. Pero resulta que en el desierto, la Biblia es muy clara en mostrarnos que hay dos vencedores. ¿Quién? Josué y Caleb. Son los únicos que vencieron. Por tanto, entraron a la tierra prometida. Hermano, pero es que también entraron más con ellos. Sí, pero de los que salieron solo entraron dos. Fueron los únicos que entraron. Eso nos habla a nosotros de lo importante de estar atento a la dirección del Señor por medio de su palabra. Josué siempre estaba con Moisés. Para donde iba Moisés, iba Josué. Lo que le hablaba el Señor a Moisés lo escuchaba Josué. Por eso dice Josué un texto muy conocido, nunca apartará de tu boca este libro de la ley, ¿cierto? Para Josué era normal escuchar las palabras de Dios. Entonces Josué tenía fe a lo que Dios decía porque lo colocaba por obra. Ustedes saben, bueno, no sé si saben, pero el nombre Josué, el nombre de Josué no era Josué. El nombre de Josué se lo colocó Moisés. ¿Cómo era el nombre de Josué? Josué, Números capítulos 13 nos revela cuál era el nombre inicial de Josué. No era Josué. Vamos a leerlo un momentico en Números 13 ya, y volvemos ahí. Dice, yo se lo digo, 13:8, Números. De la tribu de Efraín Oseas, hijo de Nun. Versículo 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a recorrer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso por nombre Josué. O sea que el nombre de Josué era Oseas. El nombre griego de Josué es Yesous. El nombre griego de Jesús, ¿cuál es? Yesous. O sea que Yesous se traduce tanto Josué como Jesús. El mismo nombre en griego tiene las dos traducciones.
el nombre hebreo del Mesías era Yehoshua, inicialmente, porque era el nombre hebreo de Josué, que era el mismo para traducido de Jesús. Entonces, vamos a leer rápido, porque es que el libro de Josué es muy amplio, pero vamos a leer el versículo 7 del 12. Quiero mostrarles algo acerca de los vencedores, hermano. Sí se puede ser vencedor. Recuerde lo que dice Apocalipsis en las 7 iglesias. Al que venciere, 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 al que venciere. Eso lo puede hacer el Espíritu Santo en el corazón de la iglesia. Yo sé que muchos de nosotros estamos muchas veces luchando con ciertas cosas, hermano. Y muchas veces no hemos podido salir de ella porque estamos como Israel en el desierto dando vueltas, ¿cierto? Nos falta fe en creer lo que el Señor ha dicho en nuestra vida. Josué 12, versículo 7. Estos son los reyes de la tierra que derrotó Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán hacia el occidente, desde Baal-Gad, en el llano del Líbano hasta el monte de Halac, que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel, conforme a su distribución en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto, en el Negué, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, y el Heveo y el Jebuseo. Entonces dan la lista de los reyes que derrotó. Pasemos al 24, la parte B. ¿Ya la tienen? 31 reyes por todos. ¿Sí? Cuando nosotros miramos por tipología en el Nuevo Testamento, ¿qué es eso? Principados y potestades. 31 reyes derrotó Josué. Y el Espíritu Santo es muy económico para escribir la Biblia. Él no se amplía lo que no necesite, cuenta las cosas que son necesarias. ¿Sí? Entonces aquí vemos nosotros el vencedor que venía de Egipto, venció 31 reyes. ¿Sí? Eso es lo que está hablando en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo. Cristo Jesús siempre nos lleva en triunfo. Cuando miramos la vida de Josué, de Yehoshua, vemos que era una vida constantemente de victorias. Cuando no venció, siempre era cuestiones de pecado del pueblo. Por ejemplo, el caso de Acán. Era un caso completamente claro que era pecado en el pueblo. Pero cuando mira la vida de Josué, Josué era un vencedor. Desde todos los ángulos, desde que salió de Egipto, hermano. Desde que estuvo por el desierto y desde que llegó a la tierra prometida. Es que el hecho de que el Señor nos haya salvado no quiere decir que nuestra vida cristiana termina ahí. Viene el trabajo para el cual Dios envía a su Hijo, aparte de morir por nosotros, la edificación. Ahí no termina. Ese es como el comienzo de la vida cristiana. ¿Sí me entiendes? Después de la salvación viene el trabajo de conformación, transformación en la mente y en el corazón de la iglesia. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo un vencedor que se puede comparar lo que dice el libro de 2 de Corintios, Cristo Jesús es muy importante, no fuera de Cristo. En Cristo nos lleva siempre en triunfo en todo lado. Y terminemos ese aspecto con Primera de Juan, capítulo 5. Y vamos a leer un versículo y volvemos nuevamente al texto base. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Y quiero llamar la atención, hermanos, a esta palabra que vamos a leer acá. Vamos a leerla muy detenidamente, porque es muy parecida a otra frase y no sea que las equivoquemos. Primera de Juan 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Hay una palabra muy parecida que dice todo el que es nacido. ¿Sí? Todo el que es nacido de Dios. Aquí dice todo lo que. Esto es una preposición neutra. Todo lo que es nacido de Dios, ¿qué sucede? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. ¿Sí ven? Entonces, ¿nosotros hemos nacido de Dios? Claro que sí.
Pero recuerde que hay algo en el interior, lo que es nacido, no el que es nacido. Bueno, sí el que es nacido, pero en el que es nacido, alguien produce algo en su interior para llevarlo a la victoria. Lo que es nacido de Dios, el Espíritu de Dios en el interior de la iglesia. Hermano, nosotros como cristianos, cada momento, cada día debemos aprender algo. Dependencia del Espíritu Santo. Nosotros no podemos vivir nuestra vida independiente del Espíritu Santo. ¿Cuándo empezó la obra de los apóstoles, por decirlo así? Solo después de Pentecostés. Una obra eficaz, una obra poderosa, una obra de expansión del reino, porque el Señor les dijo, aunque en Juan 20 ya recibió el Espíritu interior, todos bebieron, ¿cierto? Pero en Pentecostés era económico, sobre. Entonces, la dependencia del Espíritu Santo en el corazón de la iglesia va a llevar a que la iglesia venza todas las cosas por medio de ¿qué? Por medio de la fe. Y recuerde, la fe sigue siendo alguien, la fe no es algo. Nosotros creemos en el Señor y la fe es por el oír, sí. Pero dice la Escritura en Hebreos que Él es el autor de la fe. La fe empieza en Jesucristo y termina y converge en el Hijo de Dios. Nuestra obra depende exclusivamente del Señor Jesucristo, de su obra y del Espíritu Santo. ¿Se me entiende? Entonces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos tener cada vez más una dependencia absoluta del Espíritu Santo. En todos los aspectos de nuestra vida, en nuestra vida laboral, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida con nuestros hijos, en nuestra vida de estudios, en toda nuestra vida debe haber una absoluta dependencia del Espíritu Santo. Entonces lo que es nacido de Dios es lo que vence al mundo, y ahí lo termina diciendo que nuestra fe. Eso entonces lo sumamos con 2 de Corintios. El Señor nos lleva en triunfo porque estamos en Cristo, sí. ¿Cómo va el Señor a hacer práctico eso? Por medio de la obra del Espíritu Santo, a través de la fe. Porque si no hay fe y no hay dependencia del Espíritu Santo, la iglesia no va a ser una iglesia vencedora. Hermano, no vamos muy lejos. La experiencia de cada uno de nosotros nos puede hablar acerca de eso. Nos puede hablar acerca de eso. ¿Sí? Volvamos entonces a 2 de Corintios 2 y veamos la segunda parte ahorita. 2 de Corintios 2, 14, otra vez. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. 1. Cuando vamos en triunfo en Cristo Jesús, dependiendo del Señor, viendo al Señor, dice, y por medio de nosotros, ¿quién es ese nosotros? Aparte de los apóstoles, la iglesia. Por medio de la iglesia. ¿Qué hace por medio de la iglesia cuando estamos en triunfo? Es que no podemos desligar esto que va a seguir diciendo Pablo del triunfo. Cuando vamos en triunfo, por medio de la iglesia hace algo. ¿Qué? Manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. La Biblia textual es un poco más específica en esa traducción acá. Dice, y por medio de nosotros manifiesta la fragancia de sí mismo en todo lugar. Mire lo que quiere dar a conocer el Señor. Cuando la iglesia está en Cristo en experiencia, cuando la iglesia está en Cristo en experiencia, está triunfando. Cuando la iglesia está triunfando, lo hace por el Espíritu Santo a través de la fe. Cuando eso sucede, a manera de metáfora, porque esto es una metáfora, esto que está hablando acá es una metáfora, no es algo literal, es una metáfora. Cuando eso está sucediendo, ¿qué va sucediendo en medio de la iglesia? La iglesia va expediendo un olor. Y ese olor lo va percibiendo la gente. Ese olor lo va percibiendo la iglesia y ese olor lo va percibiendo el mundo.
Hay un aroma que atrae, hay un aroma diferente. Y eso se reconoce en el testimonio de cada creyente. El testimonio de cada creyente es el lugar, la vida de cada creyente es el lugar donde ese olor se está expediendo. Y las personas van encontrando algo diferente en la iglesia. Van encontrando el aroma de alguien que no es el de ellos. Van encontrando el aroma de alguien más. Un aroma que cautiva, lo que dice Cantar de los Cantares. Entonces, hermano, es necesario que nosotros como parte del cuerpo de Cristo estemos expediendo un olor diferente. Y ese olor se va conociendo, ¿saben dónde? En el carácter de la persona. ¿Cómo es el carácter de una mujer de Dios? Lo dice la Biblia claro. En Pedro, cuando empieza a hablar de Sara, ¿cómo dice entonces que era Sara? Afable, tranquila. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando el Señor Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo en el corazón nuestro, va empezando a forjar el carácter de Cristo, nuestro carácter va disminuyendo. Y ya no se va conociendo cómo somos nosotros, sino que se va conociendo cómo es Él. Y cuando se va conociendo cómo es Él, la gente está percibiendo un aroma diferente. Y va conociendo que ya no nos parecemos a nosotros. Huele diferente. Tiene un olor que atrae. Tiene un olor que envuelve. Y es el olor de nuestro Señor Jesucristo. Porque el texto lo dice, y sobre todo en la Biblia textual, porque es lo que dice el griego. Expede por medio de nosotros la fragancia de sí mismo. ¿Sí me entiendes? Entonces ese olor cautiva y lo que hace es atraer hacia Él, hermano. ¿Sí me entiendes? La Escritura utiliza muchas metáforas para hablar de eso. Por ejemplo, si sigues leyendo en el capítulo 3, que está hablando del ministerio del Espíritu y de la ley, habla también acerca de que nosotros somos cartas expedidas por Cristo y leídas por todos los hombres, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que están leyendo de Cristo en nosotros? Cristo es el que la está redactando y la tinta es el Espíritu Santo. O sea, vuelve a hablar de lo mismo, pero de otra manera. ¿Sí me entiendes? Entonces, por medio de nosotros, ¿cuándo? Cuando la iglesia está en Cristo, llevándola en triunfo, venciendo todas las cosas por medio de la fe. ¿Sí? Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Es aquí donde enlazamos el incienso. Es aquí donde enlazamos el incienso de Éxodo capítulo 30, hermano. Ahora, como tiene relación el olor con el incienso, vamos a utilizar dos ejemplos en la Biblia para hablar de un olor agradable y para hablar de un olor que repugna al corazón del Señor. Colocamos estos ejemplos, uno para no seguirlo y el otro para seguir por ese camino. ¿Sí? Entonces vamos rápido a segundo libro de Crónicas. Vamos a segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, ya le digo. 26. Vamos a leerlo desde el 16. Y vamos a hablar de un rey muy prominente en Israel, Usías, aunque en el libro de Reyes se llama Azarías. Este rey, un rey que caminó en el camino de los reyes de Judá, en el camino de David, un rey muy prominente en Judá. Pero hermano, sucede algo que nos enseña mucho este rey a nosotros. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. Hermanos, el ser fuerte acá nos está hablando a nosotros de que Usías estaba dependiendo no del Espíritu Santo, sino de la fuerza natural, ¿cierto? Hay cristianos que son fuertes, sí, nosotros lo sabemos,
hermanos y hermanas que han sido fortalecidos con el poder del Señor, pero ellos entienden lo que dijo otro rey o lo que dijeron una persona en el libro de Crónicas, que le dijo al Señor que lo ayudara, que el Señor ayudaba al que tenía fuerza y al que no tenía. Entonces Uzías empezó a ver que lo que estaba sucediendo en su entorno era por él. Mi negocio está prosperando por mí. La iglesia está creciendo por mí. Todo se lo atribuía a él y no reconoció al Señor. Cuando eso sucede, viene la segunda parte. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. ¿A qué le recuerda esto? Ezequiel 28, el príncipe de Tiro. Al príncipe de Tiro, su corazón se enalteció. ¿Sí me entiende? Entonces muchas veces el Señor tiene que ser con nosotros así, muy sabio. ¿En qué sentido? En que el Señor hay veces nos permite cosas a cada uno de nosotros, pero muchas veces nos deja un aguijón para que nos recuerde que toda la gloria es para Él. ¿Sí me entiendes? Entonces, para que no nos enaltezcamos, siempre hay algo en nuestro entorno que nos va a aterrizar a la simpleza, a la humildad y a la sencillez y al reconocimiento de que es la obra del Señor Jesucristo, no es la obra de nosotros. Lástima que Uzías se enalteció y creyó que eso provenía de él. Nada proviene de nosotros, hermano. Uy, qué hermana que canta bonito, gracias al Señor, pero no depende de ella, Dios fue el que le dio esa voz tan bonita. Este hermano como toca de bonito, gracias al Señor, pero eso se lo dio el Señor a él para que lo ponga al servicio de la casa de Dios. Mire este hermano como predica, gloria al Señor, pero eso es algo que el Señor le dio, no es algo propio de ninguno de nosotros. Todo lo hemos recibido, no hay nada propio. Y eso guarda nuestro corazón de esto, enaltecimiento. Entonces, mas cuando ya era fuerte Uzías, su corazón se enalteció para ruina porque se rebeló contra Yahvé su Elohim, su Dios. Hermano, y en Samuel, en primera de Samuel 15 nos dice que la rebelión es como pecado de adivinación delante del Señor. ¿Te me entiendes? Se rebeló contra el Señor entrando en el templo de Yahvé para quemar incienso en el altar de los inciensos. Pero hermano, era para el Señor. Era una obra para el Señor quemar incienso. ¿Por qué se rebeló contra el Señor cuando iba a hacer algo que estaba escrito en la palabra? ¿Por qué se rebeló contra el Señor cuando iba a hacer algo que le agradaba al Señor? ¿El Señor no le agrada que le den incienso? Claro que sí. ¿Por qué entonces dice que se rebeló? Sencillo, porque él no tenía por qué hacer eso. Eso era oficio de los sacerdotes. Él tenía que gobernar en la casa de Dios. ¿Sí me entiendes? Él hizo algo que no tenía que hacer. Se salió del testimonio de la palabra, olvidó el testimonio de la palabra y quiso establecer lo suyo en la casa de Dios. Eso se llama rebelión contra el Señor. Señor, guarde el corazón de la iglesia, ¿no? Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Yahvé, varones valientes. ¿Qué hicieron? No importa quién es, se enfrentaron en contra de él. Rey, tú eres el rey de Israel, amén. Y oramos por ti porque tú eres el rey, amén. Pero es que no te compete a ti, rey. No se compete a ti. Entonces, cuando en la iglesia suceden estas cosas, se necesitan enfrentar esas situaciones, hermanos. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, quemar incienso a Yahvé, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Yahvé, Elohim. ¿Qué estaba haciendo él? Teniendo un incensario para presentar un olor fragante ante el Señor. Eso es lo que estaba haciendo él. Él creía que lo que iba a hacer iba a llegar como olor fragante ante nuestro Señor. ¿Sí me entiendes? Pero nunca va a suceder eso si pasas por el testimonio de la palabra. Nunca va a agradar el corazón de Dios si pasas por lo que el Señor ha establecido en su palabra, hermano.
Entonces Usía, teniendo en la mano el incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, ¿qué sucedió? Le brotó lepra en la frente. Cuando estuvimos con los hermanos en Cartagena, compartimos los 3 aspectos de la lepra que aparecen en Levítico 13 y 14. Lepra en la piel, lepra en la pared y lepra en los vestidos. El lepra en la Biblia, el Señor muestra el lepra como sinónimo del pecado. Y cuando uno ve fotos, porque yo no he visto personalmente una persona leprosa, he visto fotos, es algo que es desagradable. Es una enfermedad muy repugnante. Dios muestra cuán desagradable para Él es el pecado por medio de la lepra. Entonces mire qué sucedió. Salió lepra en su frente. Hay algo que había en el corazón y se manifiesta y luego da la luz, hermano. ¿Sí me entiendes? Delante de los sacerdotes en la casa de Yahvé junto al altar de los inciensos. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. ¿De cuál lugar? Del lugar santo. No puede haber lepra en el lugar santo. Es un lugar donde se alumbra, un lugar donde se alimenta y un lugar donde el Señor recibe las cosas por medio de Jesucristo. Nada inmundo en ese lugar. Así, y también él se dio prisa para salir porque Yahvé lo había herido. Así el rey Usía fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Yahvé. Y Jotán su hijo tuvo a cargo la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. ¿Sí me entiende lo complejo, lo delicado? Es tratar de presentar un incienso en el cual no está involucrado el Señor. ¿Sí me entiende? Por eso nosotros las cosas que hacemos en la casa de Dios, hermano, no que no hagamos, sí, debemos estar seguros que proviene del Señor, que el Señor ha trabajado y está produciendo un olor que le va a llegar al Padre. Si el Hijo no está involucrado en eso, hermano, si el Señor no inició eso, el Padre no lo recibe. ¿Sí? Ahora, miremos esto desde Eclesiastés. Vamos a Eclesiastés y miremos un texto que tiene que ver con esto, hermano. Ahí más adelante, después de Salmos, Proverbios, mire lo que dice Coelet, Salomón. Eclesiastés 10, versículo 1. Eclesiastés 10, versículo 1. Amén, hermanos, ¿lo tenemos? Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. La Biblia textual dice, una mosca muerta hace heder y da mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. O sea, el contexto del versículo es claro. Está hablando de una persona que tiene entendimiento, sabiduría, pero cayó una mosca. Y lo que él estaba produciendo era un buen perfume, agradable, pero una sola mosca ha dañado todo el perfume del perfumista. Eso fue lo que pasó con el rey Usías, un rey prominente, hizo lo agradable ante el Señor, pero la mosca del enaltecimiento ha dañado el perfume que iba a presentar ante el Señor. ¿Por qué hablamos del perfume del perfumista? Porque el perfume es Cristo y el perfumista es el Señor. Él es el que produce en nosotros ese perfume agradable, hermano. ¿Sí? Entonces, esto exhorta a cada uno de nosotros a que nos guardemos de las moscas muertas que hacen heder el perfume del perfumista. El Señor está buscando expedir un olor agradable en medio de la iglesia. No hagamos entonces que ese trabajo del Señor sea en vano en nuestros corazones. Y terminando, vamos a ver otro aspecto del perfume. ¿Cómo sale el perfume? Vamos a Marcos, capítulo 14. Recuerde que esto lo hacemos así porque la Escritura dice, la suma de tu palabra es verdad. Marcos 14, vamos al versículo 3. Betania.
Betania en etimología griega significa casa de latiles o casa de la aflicción. Y al Señor Jesucristo, a pesar de que la ley estaba en Jerusalén, el templo estaba en Jerusalén, los sacrificios se ofrecían en Jerusalén, allá se subía a cumplir las fiestas en Jerusalén, el Señor Jesucristo no visitaba mucho Jerusalén. A él le gustaba más ir a Betania, a la casa de Lázaro, a la casa de Marta, a la casa de María. ¿Por qué, hermanos? Porque en Betania estaba lo que el Señor le agradaba. ¿Qué había en Betania? Había servicio, el servicio de María. ¿Qué había en Betania? Resurrección, estaba Lázaro, ¿sí? ¿Y qué más había en Betania? Veámoslo. 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Es quizás uno de los perfumes más caros que existía en el momento. Esta mujer hizo todo lo necesario para conseguir ese frasco de alabastro y dárselo al Señor. ¿Para qué lo estaba preparando? La Biblia lo dice, es claro, para la muerte del Señor. Pero queremos llamar la atención a dos aspectos. El Señor es el mismo perfume caro y el Señor mismo no fue quebrado por nosotros, ¿cierto? Él fue molido por nuestros pecados. Su cuerpo fue quebrado por nosotros, ¿cierto que sí? Pero aparte de eso, ¿sabe qué nos habla? Del quebrantamiento de la iglesia. ¿No lo dice Pablo que tenemos este tesoro en dónde? En vasos de barro. Ok, entonces vamos a mirar esta metáfora. Tenemos el barro, una vasija de barro, y tenemos entonces adentro un tesoro. ¿Cómo hacemos para ver el tesoro? Quebrando el barro. Entonces, ¿dónde tenemos el tesoro nosotros? En el Espíritu. El Señor vive en el Espíritu de cada uno de los creyentes. Amén. Eso lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? El Señor va a manifestar su olor, pero también lo va a hacer, aparte de que estamos en Cristo siendo victoriosos, aparte de que tenemos fe, también lo va a hacer por medio del quebrantamiento. Por medio del quebrantamiento, a través de la disciplina, se va quebrando el exterior para que salga el perfume. ¿Me entendemos? ¿Esa metáfora? A medida que se va quebrando, cada vez va saliendo un buen olor. Cuando pongámonos en el momento que estaba en la casa de Lázaro, pongámonos en ese momento. Cuando quebró María el frasco de alabastro, ¿qué sucedió en el entorno? Cambió el olor y empezó un olor agradable en medio de la casa. ¿Sí me entiendes? Eso lo aplicamos con lo que dice Pablo en vasos de barro. Cristo está en nuestro interior, pero Él necesita manifestarse, hermano. Esa es una de las muchas maneras de hablar del crecimiento de Cristo en la iglesia. Entonces, en Betania, el Señor le gustaba mucho ir a Betania porque se encontraba estas cosas. En Betania no había religión. En Betania había realidad. En Betania había la sencillez de comer con los discípulos, la alegría de estar juntos en comunión. No estaban los grandes templos, no estaba la religión, no estaban los doctores de la ley. Había sencillez en Betania. Era algo que le agradaba al Señor. Amén. Entonces volvamos ya terminando a 2 Corintios y veamos la segunda parte. Porque hay una segunda parte, hermanos. Entonces ya miramos la versículo 14, ahora el 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. De Cristo. O sea que Él mismo es el que da a conocer su fragancia en medio de nosotros. ¿Sí? Porque para Dios somos grato olor de Cristo. Y preste atención, en los que se salvan. En los que se salvan, Cristo es precioso. En los que se salvan, Cristo da a conocer la fragancia de sí mismo
o como dice la palabra y como dice la traducción de Matthew Henry, da a conocer su perfume, que es su misma vida, porque no es nada diferente. Lo que Cristo está dando a conocer, que la Biblia utiliza acá como metáfora, es el perfume, es su vida misma, palpada y conocida en medio de la iglesia. ¿Sí? Para que seamos olor grato de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Ustedes recuerdan las parábolas del Señor. Las parábolas tenían un efecto doble. Ellas buscaban un único efecto. ¿Cuál? Que las personas cuando escucharan, creyera y produciera fruto. ¿Sí? Cuando una persona escuchaba la parábola, colocaba fe, la entendía. Cuando una persona escuchaba la parábola y cerraba su corazón, no la entendía. Entonces la parábola causaba, de acuerdo a los corazones, dos efectos: entendimiento y dureza. No que el Señor la tire para dureza, no. El Señor no la daba para dureza. Él la daba para que las personas entendieran y se acercaran a Él. Pero cuando un corazón escuchaba, cuando alguien escuchaba con un corazón cerrado, la parábola se cerraba para él. Mire, hay algo muy importante que yo he aprendido en los pocos años que soy de cristiano, hermano. Y es un texto en Lucas y en Marcos. De acuerdo a como oiga, ¿qué dice? Se le va a añadir. ¿Ustedes recuerdan la vendedora de púrpura? Cuando Pablo comenzó a predicar, ¿qué dice? Y tenía el corazón abierto. Bueno, decimos corazón por el músculo cardíaco, pero ya sabemos que el corazón no está hablando de eso. Tenía el corazón abierto para recibir lo que Pablo daba. Entonces, de acuerdo como oímos, se nos va a añadir. ¿Sí me entiendes? Por eso yo siempre eso lo he aprendido, hermanos. Porque siempre el Señor nos lleva a escuchar con un corazón abierto. ¿Sí? Pasa lo mismo que está diciendo acá. Como el buen perfume va a ser vida para unos, pero el mismo perfume va a ser muerte para otros. ¿Cierto? Eso es lo que está diciendo ahí. El mismo buen olor, el mismo Cristo, en unos produce vida para vida, pero en otros es olor de muerte para muerte, o hedor de muerte para muerte. ¿Por qué? Vamos a mirarlo con unos textos rápidos en el Nuevo Testamento, en Hechos 19. Hechos 19, versículo 8. Hechos 19, versículo 8. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero, o sea, ¿qué estaba haciendo Pablo? Dando a conocer el testimonio de los apóstoles y de los profetas, porque recuerde que la Taná, en el tiempo de Pablo aún no existía el Nuevo Testamento, era solamente la Taná. Entonces, como entraba a una sinagoga, lo que se llama la sinagoga era la ley, los profetas y los escritos. Entonces, Pablo daba a conocer lo que decían los profetas en el Antiguo Testamento. Él predicaba la palabra del Señor. Esa palabra, ¿qué debía producir la palabra? El Señor dijo que cuando Él la da no vuelve vacía y ella cumple el propósito para el cual la envió. ¿Cuál es ese propósito? Dar vida en el corazón de los hombres. Nosotros estábamos muertos. Dios quiere darnos vida por su Espíritu y su palabra. Entonces, cuando Pablo la daba, ¿cuál era el propósito? Generar vida. ¿Ok? ¿Cierto? Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, delante de la multitud se apartó de Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno que se llamaba Tirano. Mire lo que produjo. Cuando dice que se llevó a los discípulos, quiere decir que los que creyeron, esa palabra y esa fragancia fue olor de vida para vida en ellos, porque llegó Cristo a su corazón. Pero en los que no creyeron, en los que maldijeron el camino, el mismo Cristo que es para vida, en ellos fue olor de muerte para muerte, hermanos. Pablo lo vuelve a hablar de la misma manera en 1 Corintios 1, 18. 1 Corintios 1, 18. Ahí un poco más adelante.
¿Lo tenemos? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Sí ves? La palabra de la cruz va a producir muerte para que haya vida, pero para los que no creen es locura. Se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? ¿Qué es la palabra de la cruz? Poder de Dios. Es extraño, ¿cierto? Que el mismo Cristo que sea para vida, en unos que no creen, es olor para muerte, hermano. Él va a producir vida, pero el que lo rechaza ya ha sido condenado. ¿Sí me entiendes? Entonces, la exhortación al corazón de la iglesia, hermano, es que podamos ser esos vasos que dejen ser quebrantados para que Él mismo pueda dar a conocer la fragancia de Él mismo, no la nuestra. Hermanos, ya basta el tiempo para dar a conocer lo nuestro. Necesitamos es manifestar y mostrar a Cristo en nuestra vida. Y es por medio de muchas operaciones. ¿Qué debemos hacer para entrar en eso? Fe. La fe es necesaria desde que se empieza hasta que se termina. Nuestra vida cristiana sigue siendo por fe desde que empezamos el camino. Creemos, empezamos por fe y nos sostenemos en toda nuestra vida cristiana por fe. ¿Cómo? Creyendo lo que el Señor ha dicho, sencillamente. No contendiendo como aquellos que estaban contendiendo, creyendo sencillamente lo que ha dicho el Señor. Y pues no podemos terminar sino con Efesios 5:1. Sed imitadores de Dios como hijos amados. El hijo amado es nuestro Señor Jesucristo. Y andad en amor. O sea, el amor de Cristo, no el amor nuestro. El amor nuestro se acaba rápido. Es impaciente, es engañoso, es voluble. Ese es el amor nuestro. Andad en amor es en el amor de Dios expresado y manifestado. Andad en amor, ¿cómo? O sea, entonces el Señor nos va a colocar una comparación. ¿Cómo tenemos que andar en amor? Como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Y qué dice? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor ¿qué? Fragante, hermanos. Él anhela manifestar la fragancia de Él mismo por medio de nosotros. Él no lo puede hacer en ningún otro lugar. ¿Tú crees que Cristo va a manifestar su olor en el mundo? Sabiendo que el mundo huele a muerto, hermano. El mundo hiede a mortecina. ¿Cómo crees que Dios va a expedir su olor en ese lugar? Él lo quiere hacer es en la iglesia. Quiere dar a conocer la fragancia de Él mismo. El olor de su conocimiento, dice Reina Valera 60. La textual dice la fragancia de sí mismo. Entonces, cuando Él manifiesta el olor, las personas van conociendo quién es Él. Hermanos, no hay ningún otro lugar donde las personas conozcan que Cristo resucitó más que en la iglesia. ¿A dónde más? Si el mundo está en tinieblas. ¿Dónde más va a conocer las personas que Cristo resucitó sino en ti, en mí y en cada uno de nosotros? ¿A dónde más lo va a encontrar el mundo? Y nosotros mismos como cristianos, ¿dónde vamos a encontrar que Cristo resucitó sino en el mismo testimonio de la iglesia? Manifestar por medio de sí mismo, por medio de Él mismo en la iglesia, la fragancia de sí mismo, hermano. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos, nos siga ayudando como lo ha hecho hasta el día de hoy. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor.